bienvenidas a un nuevo programa de Fix Salud. Hoy estamos por acá para hablar, vieron que siempre les estoy diciendo, déjenme un mensajito por Instagram a ver sobre qué podemos conversar. Bueno, este es un programa dedicado, como siempre, para todos, pero a Ana, que ya les voy a contar de qué vino ese mensaje. Decirles a todos gracias por estar ahí del otro lado y pedirles que sigamos en contacto, que hagamos este programa juntos. @CarlaLorenzoK. Esa es la forma de comunicarnos para poder estar así, con este consultorio abierto, ¿sí? Abrimos el consultorio de esas cuestiones que vamos hablando cotidianamente, ¿no? Muchas veces pensamos que los psicólogos son los que nos van a diagnosticar o nos van a hablar de ciertas patologías. Sin embargo, muchas veces en consulta lo que hacemos es acompañar procesos de crecimiento, aprender juntos, ¿no? Empezar a saber sobre cómo funciona el psiquismo, que es complejo, cómo funcionamos como personas, cuáles son esos mecanismos de defensa que los tenemos absolutamente todos, cómo evitamos ciertas situaciones. Las personas vamos haciéndonos, vamos generando, ¿no?, nuestra identidad, nuestra personalidad, en la cultura en la que estamos, en la familia en la que venimos, y muchas veces poner acá en palabras eso que sentimos que nos atraviesa a todos, nos hace salirnos de repente de esa naturalización o de esa familiarización con respecto a ciertas conductas, por ejemplo, como vamos a ver hoy, que nos terminan dañando pensando que estamos haciendo lo mejor. Hoy, como allí dice el gráfico, vamos a hablar de eso que no se habla. ¿Cuántas veces escuchaste decir, de eso no hables, no metas el dedo en la llaga ahí, pará? Y lo que pasó es que Ana, que no se llama Ana, por eso también quiero decirles que muchas veces que se sientan en la total confianza de charlar, porque sabemos que cuando hablamos a través de redes sociales, ni que hablar, que muchas veces ponemos seudónimos, pero yo siempre siento esa enorme confianza de las personas que me cuentan a través de los mensajes por qué están transitando y qué les gustaría compartir para abrir a un tema para todos. Y Ana no es un nombre real y se trata de una chica joven que vive en la ciudad y que está muy preocupada por algo que está sucediendo en su entorno doloroso, pero de lo cual no se anima a preguntar. Y porque escucha esto, ¿no? Desde muy chiquita escucha, no, de esto no hables. No, ella no quiere molestar, por ejemplo, no quiere lastimar a nadie, no quiere incomodar. Y eso nos pasa muchísimas veces a las personas, ¿no? Porque venimos como de esta cultura medio silenciada, donde hablar de ciertas cosas no está bueno, ¿no? Mejor de eso no converses. Y por eso, por algo, los psicoterapeutas, los psicólogos, ¿no?, que empiezan a hablar de la importancia de poner en palabras, ¿no? Cuando alguien va a terapia, lo primero que hace es poner en palabras eso que le pasa, porque realmente, más allá de que si es una terapia más corporal y tiene una observación más hacia las sensaciones, siempre lo importante es poder expresarnos y poner en palabras y poder hablar. Entonces, en este seudónimo que le pongo a Ana, ella y yo sabemos quién es, pero todos de alguna manera, y no como un cliché, pero realmente siento que todos somos Ana en algún punto de nuestras vidas, y esto de darnos cuenta de la importancia que tiene expresarnos. Lo hemos ido hablando en los distintos Fix Salud acerca del vacío existencial, o incluso de cómo el cuerpo muchas veces resiente en su musculatura o en su memoria emocional tantas cosas que van quedando por esto de lo no dicho. Entonces, este programa va dedicado a este mensaje que realmente me gustó traerlo y abrirlo, porque así me lo autorizó, esto de poder hablar de la importancia de esto, de hablar y de expresarnos. Y eso hacemos mucho acá. Sí, hablo mucho, claro que sí, pero también no solamente como psicóloga, ¿no? Como persona que soy, tantas veces que vas a decir algo y a veces te juega la cabeza en esto de, no, me freno, mejor no pregunto, mejor. Porque las características de Ana, como les decía antes, es que es una chica joven. No es que haya sido criada hace muchos años donde el secretismo, vamos a ponerle ese nombre fuerte pero real en las familias, existe, y hay como una cosa de, ¿no? Cállate, no hables y punto. Y no había chance, ¿no? Había mucho menos voz en otros momentos de la crianza. Sin embargo, en realidad no pertenece a una familia que fuera desde esa perspectiva, ¿no?, tan tajante a la hora de decir no hables.
pero vivimos en esta sociedad que realmente, y en una familia y en familias, que si hay algo que necesitamos es salir del dolor, ¿no? Porque es un poco la necesidad, pero a veces una idealización, porque el dolor es parte de la vida. Y tratamos de evitarlo, aunque sea desde el habla, y es tan importante poder hablar de esto. Pero también Ana tiene otra característica que me parecía importante compartir con ustedes, y es que vive en una ciudad. Muchas veces el estar apartados de las personas nos hace sentir que tenemos menos como habilidad de hablar de ciertas cosas o vivimos más distanciados. Sin embargo, ella está rodeada todo el día, habla muchísimo, pero no de ciertas cosas. ¿Por qué traigo esto? Porque no es que las personas calladas no preguntan. Son características que por más extrovertida que seas o que vivas rodeada de personas, hay cosas que no se hablan. También lo que le pasa no le pasa a ella directamente. No, muchas veces no queremos hablar del dolor que nos produce a nosotros algo que nos está pasando a nosotros mismos, sino que en realidad Ana es una mujer que está preocupada por algo que le pasa a alguien más, pero no sabe cómo preguntarlo. No le afecta directamente, pero sí le afecta. En esto de no le impacta en su vida concreta, no la bloquea a ella en su vida, pero sabe que alguien más está atravesando por eso y no sabe cómo acceder a la otra persona a través de la palabra. Entonces, por eso me parecía que estas características hacen que podamos pensarnos en que Ana, un poco somos todos y todas los que en algún momento dijimos, no, mejor no pregunto eso. No, Ana, somos estas personas que no queremos incomodar, que no hablamos para no preguntar y para no remover la herida. ¿Han escuchado esta frase? Yo la he escuchado tanto. Ay, cállate, no metas el dedo en la llaga. ¿No? ¿Les ha sucedido escuchar no metas el dedo en la llaga, no hagas sangrar la herida? Como que si hablar del dolor fuera, dale que te da, no voy a ir al psicólogo a revolver tanta caca. ¿Lo han escuchado? Es como algo que parece que está mal, ya per se parece que... Porque hay una cuestión donde a todo tenemos que ponerle un límite, como hemos también, ¿no?, charlado mucho en FICSalud, la importancia de estar en cada momento poniendo límites a conciencia. En mi cabeza, si está todo el tiempo en el dolor, me voy a enfermar, por supuesto. Sin embargo, si yo no lo expreso, ¿qué hago con eso? ¿Qué pasa con lo no expresado, ¿no? La psicología empieza hablando en su génesis, ¿no?, la psicoterapia de lo no dicho, de la importancia de expresar lo que siento y lo que me pasa. Y el consultorio muchas veces empieza siendo básicamente eso, un lugar para expresarse, un lugar de escucha distinta, porque ¿cuál es la escucha diferente en la psicoterapia? Bueno, el no juicio, que muchas veces sabes que podés decirle a alguien y ese alguien está pensando en juzgarte para un lado o para otro, o sabés que te va a ser muy complaciente, eso también sucede, y vos estás necesitando otro tipo de diálogo o de interpelaciones, pero no desde el juicio, sino desde las preguntas que nos hacemos, interpelarnos a nosotros mismos, no como bien o mal. Pero muchas veces conseguir eso en un ámbito conocido, de amigos o de familiares, es diferente. Esto de, ay, bueno, pues hablo con un amigo, ¿para qué voy a hablar con un psicólogo? Bueno, porque hay otra forma de escuchar y otra forma de observar lo que nos pasa. Pero también, más allá de esto, de irme hacia el mundo de la psicoterapia, es qué pasa en el mundo cotidiano, que empezamos a aislarnos cuando sentimos dolor porque pensamos que es mejor que al otro no le preguntemos. Me pasa muchas veces en pacientes atravesando duelos que al principio acompañan bastante, pero después prefieren no hablar de la pérdida, ¿no?, de la persona física que se perdió para no... Ya está. Y que no es que ya esté porque no importe, sino que no hablemos de esto para que no le duela más. Y muchas veces las personas lo que necesitamos es que nos pregunten o les pregunten, ¿no?, ¿cómo te sentís? No es ni siquiera desde un lugar que vaya a tocar, ¿no?, una herida, sino algo que es una realidad, pero que preferimos ocultarla. Porque justamente lo que sucede es que el dolor es fuerte, entonces tratamos de evitarlo, lo guardamos. Pero hay algo que es bien importante, lo no dicho en realidad no se guarda en un cajón y no pasa nada con eso, ¿no? Se guarda a nivel mental, en esta rumiación que no para, ¿no?, los pensamientos que no se apagan. Bueno, cuando guardamos algo que nos pasa y no podemos compartirlo o no podemos preguntarlo, queda tiqui tiqui, como ese pendiente que gira y gira dentro de nosotros. También
dentro de la memoria emocional, porque una cosa es sostener un poco de dolor, compartirlo. Por ahí hay una frase que me encanta, no tengo ni idea de quién es, no sé si no es anónima, pero ahora que estoy hablando con ustedes la voy a salir a buscar a ver si la conocen, y es: las alegrías compartidas se multiplican y las tristezas compartidas se dividen. Y tiene que ver con esto, ¿no? El alivio de poder expresarlo. Aliviar no es sanar, y va a depender mucho de cuál es ese nivel de dolor para ver hasta dónde llega, ¿no? Esa angustia y esa tristeza, y en qué se transforma. Pero en principio lo que primero va a ayudar a liberar y aliviar es la expresión. Poder expresar lo que nos pasa. Porque en esto de guardar, como les decía antes, desde lo mental, desde lo emocional, y desde lo físico, por supuesto. Desde lo físico, porque es un dolor que justamente nos deja, como hemos hablado de otras tensiones en el cuerpo, pero que también nos deja en sintomatología, que después empezamos a hablar con el médico, no le encuentra un diagnóstico, pero nos sentimos mal y nosotros lo sentimos. O puede haber determinados síntomas que los adjudicamos a un montón de situaciones de la vida, pero que también hay que tener en cuenta que las emociones guardadas emociones me refiero, porque también cuando estamos hablando de dolor, por lo general son esas emociones incómodas, los que algunos llaman negativas. No me gusta llamarlas negativas porque es parte, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa muy personal. Prefiero llamarle emociones, y que son parte de la vida. Y cuando empezamos a tratar de guardar eso y de hacer esa fuerza, ¿no? Porque es esto, forzosamente estamos haciendo silencio, forzosamente. Y cuando digo forzosamente, no es que nadie nos ponga un leuco en la boca, es que hay algo que está introyectado dentro nuestro y que nos dice: de eso no se habla. No hace falta que venga alguien a decirme que de eso no se habla. Yo ya tengo dentro mío esta idea de que si hablo de eso voy a molestar a alguien, o si hablo de eso voy a preocupar a alguien, o si hablo de eso voy a generarle un peso enorme a otro. No, qué necesidad. Entonces todo eso no lo estoy pensando, lo tengo adentro, lo tengo dentro de de mis creencias, y empezamos a no tomar contacto y evitar contacto con algo tan natural en la vida del ser humano como es el dolor. ¿Quién no le gustaría, ¿no?, pegarse un pique del dolor y volver y que esté todo resuelto? Pero no funciona así. Esto, ¿no? El guardado, el no se habla, nos empieza a generar distintas sintomatologías. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Se guarda. Y el dolor, que genera como ese agujerito, cuando veíamos en el programa del vacío, ¿no?, que va generando como ese agujerito en alguna parte del cuerpo, lo queremos tapar. Lo queremos tapar, y cuando pasa eso, ¿qué pasa? Se pone medio insostenible, entonces yo le meto algo para zafar ahora, y bueno, y el tiempo lo curará todo, que sabemos que no es real, porque toda la herida que quede debajo de una curita va a buscar, vieron que cuando tapamos una herida te dicen, no, aire libre que pueda como, bueno, generar esa curación. Bueno, acá si la tapamos porque me la quiero guardar, no quiero preguntar, y encima la tapo con algo, se va a poner peor ahí abajo. Cuando yo abra eso va a estar mucho más complicado. Entonces, el poder darnos cuenta que cuando tapamos ahí, por ejemplo, ¿con qué tapamos? Porque no, la curita es una simbología, pero tapamos con comida, tapamos con alcohol, tapamos con vínculos dependientes, ¿no?, con todo lo que pueda hacer alguna sustancia, ¿no?, algún tapón, vamos a llamarle así, sustancia o tapón, porque sustancia es tomada como también esa relación que necesito, y eso que necesito para que, tápame esto. Y eso que se transforma en un cac, como en algo que manoteamos para tapar ese dolor, empieza a quedarse ahí, funciona, alivia un poquito. Y estoy creyéndome entonces internamente, ¿no?, físicamente, mentalmente, emocionalmente, pienso que ese manotazo de ese tapón, poniéndolo ahí donde duele, ya está, lo resolví, ya no siento lo mismo, bien. Pero es un alivio momentáneo, instantáneo y dañino, que es funcional en un momento, pero cuando lo sostengo hace mucho más daño que tomar contacto con el dolor. Y sé que lo que estoy diciendo no es fácil, porque no es como, bueno, ahora vamos a salir a preguntarle a todos cómo están, porque simplemente estoy intentando que podamos darnos cuenta del daño que genera evitar el dolor. Y es tan natural querer hacerlo.
todos los psicólogos en distintas ramas en las que nos hayamos formado, quienes somos también psicoterapeutas, hablamos de mecanismos de defensa. ¿Qué es eso? Es como esa coracita que nos va protegiendo a nivel psíquico de determinadas situaciones que nos fueron pasando en la vida. Entonces, claro que todos vamos a tratar de defendernos del dolor, cada uno a su manera. Entonces, la evitación es un mecanismo por excelencia. Hasta incluso podemos llegar a la negación. No me pasa nada, no siento nada. Es esta desensibilización incluso, ¿no? de negar y realmente creerme que no me está sucediendo nada con eso, porque también es funcional y también me defiende ¿de qué? De sentir ese dolor. Pero si entramos en esa calecita de no siento, tapo, guardo, ahí es donde las cosas se empiezan a complicar dentro mío y en el vínculo. Porque hoy empezábamos hablando de Ana, que decía, que me hacía esta pregunta, ¿no? Que me contaba un poco de ella y me hacía esta pregunta de ¿qué hago con eso de lo que no se habla? Cuando realmente yo quiero hablar de esto, quiero demostrar que me importa. Saben que algo que en una participación que tuve en uno de los... Me había notado algo y dije, ¿por qué anoté acá esto? Claro. Te voy a ser honesta, voy haciendo el programa, voy mirando y ahora me perdí porque dije, ¿por qué tengo anotado Serrat acá? Ya les cuento. Ahora que me vino a la mente, estaba recordando esto, de la importancia de lo que no se habla. En uno de los encuentros sobre prevención de suicidio, distintos panelistas habían conversando y bueno, hubo un conversatorio muy interesante con familiares, con especialistas de la salud, donde hablaban de esto justamente, ¿no? De lo que no se habla. Incluso en algunos momentos como no se hablaba de cómo era, o sea, y hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no? Esto de no contar demasiado cuál fue la causa de la muerte, porque entonces el juicio es muy grande y el dolor para la familia y preferimos decir que fue por otra cosa. Y esto de cómo cuesta hablar de esto tan doloroso y de ahí, desde ese nivel tan doloroso, a todo lo que nos duele como seres humanos que somos. Entonces, ¿por qué dije Serrat? Porque en mi participación, que saben que me gusta mucho la música, me acordé de esta canción de Serrat que dice: niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace y que eso no se toca. Y es esto, no se dice eso, no nos hacemos cargo del dolor, no tocamos ahí. Quieto, niño, no moleste. Y desde niños estamos como programados para esto. No metas el dedo ahí, no, dejate de jorbar. Y es esto de que en realidad, cuando a medida que podemos ir desilvanando esto para entender la importancia de sí, de no por meter el dedo, sino por realmente sanar juntos, por no dejar al otro apartado porque pensamos que va a sufrir si hablamos de lo que sucedió. Y estuve hablando de temas que son muy sensibles. Y hay otros que de repente no lo son tantos, que no tienen que ver con tanto dolor y tanta gravedad de nuestra vida. Sin embargo, también preferimos que no. Y hablemos, no sé, de una separación. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas hablar del innombrable? Y al innombrable ponele X. Una relación de pareja, un compañero de trabajo que terminó, no sé, siendo echado, renunció, pero que me hizo la vida a cuadritos, aquella suegra. ¿Quiénes son los innombrables de tu vida? ¿Qué es eso de no poder pasar por determinados lugares poniéndole un nombre o hablando, ¿no? En esto de también, ¿qué pasa? ¿Qué parte del proceso me falta a mí para que no tenga que estar poniendo innombrables en mi vida, ¿no? Sacando del currículum gente o personas o situaciones? Entonces, cuando hago eso, hago un esfuerzo muy, muy grande para evitar hablar de esto. Y todos los esfuerzos son un gasto de energía enorme en mi vida cotidiana y que además muchas veces por ahí no nos damos cuenta, pero que internamente nos está llevando hacia ese lugar, ¿no? de pérdida constante de energía, tratando de no tomar contacto con eso. Porque un mecanismo de defensa funciona, como decíamos hoy, el tapón, el protegerme de determinados lugares, momentos, personas, hasta que en realidad me canso.
Saben que cuando usamos mucho un mecanismo de defensa, o cuando, ni que hablar que si los tapones tienen que ver con ciertas sustancias que yo con lo que tapo para no sentir, ni que hablar que me voy a enfermar, y si no me llego a enfermar, también empiezan a aparecer estas cuestiones donde me agoto de estar intentando evitar algo. Imagínense, son goleros, están tratando todo el tiempo de evitar que no te metan el gol, que no me hablen de esto, que no, que sé qué. ¡Ay, qué agote! Qué agote estar en modo golero todo el día, ¿no? Si lo vemos en el mundo interno como ese, ¿no? Como esos malabares que hago todo el tiempo para no hablar de esto. Por eso es tan importante, vuelvo a esto, no es con esto les estoy diciendo salgan y hablen con todo el mundo, con quiénes, en qué momento, pero sobre todo poner en palabras. Primero poder poner en palabras, ponerte a vos mismo y a vos misma en palabras esto de que de repente hace tanto tiempo que quedó por allá. Pero si tenés alguna situación innombrable en tu vida, si tenés a alguien que necesitas preguntarle cómo está, porque saben que nos sucede muchas veces, no sabemos qué hacer ante el dolor. Creo que desde algún lugar lo que nos pasa es que si yo pregunto y me dice que está mal, ¿qué hago? Yo no soy psicólogo. Si pregunto y se pone a llorar, ¿qué hago? No sé sostener una situación así, ¿no? Como que nos quedamos... Y no hay que hacer nada. Yo sé que es como difícil, pero es esto, no hay que hacer nada. Hay que dar un abrazo, hay que estar. La persona que se siente mal necesita profundamente que otra persona le pueda preguntar cómo está. Si esa persona te dice que no quiere hablar del tema, por supuesto. Pero muchas veces estamos necesitando que nos preguntemos, ¿no? Entre nosotros, de verdad, sin evitaciones, ¿cómo estamos? Punto. Y parar ahí. Ay, ¿cómo estás con aquel caso? Que no sé qué, qué horrible, ¿no? Ay, qué espantoso aquello que te pasó, que te... Ahí ya es otra historia. Ahora, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Es una pregunta que alivia, que acompaña, que sana. Entonces, que te implica mucha valentía, ni que hablar, pero yo confío en que somos personas valientes, que podemos ponerle el pecho a las balas y el cuerpo a las situaciones, de poder preguntar. Y que es eso, escuchar qué viene del otro lado. Y si podemos ayudar en algo, genial, si no, un abrazo y una oreja es un montón. Entonces, animarnos como a poner la oreja y el cuerpo a situaciones que no tenemos que resolver por otros, pero sí podemos poner un poquito de nosotros para acompañar eso y desmistificar despacito shh, de eso no se habla, porque eso es lo que hace que muchas personas tapemos agujeritos y dolores con cosas que nos empiezan a generar malestares, que eso se vaya haciendo más grande abajo y que también lo vivamos a solas. Entonces, no hay mejor pregunta que le puedas hacer al otro que ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Y si puedo hacer algo por vos. Y a veces es simplemente poner la oreja, poner el cuerpo y dar un abrazo. Con eso seríamos una sociedad mucho más sana, solo con eso. Un acto de valentía importante, pero que te invito a generar. Y también decirles lo siguiente. Hay 3 cosas que noté acá. Escribí. Si no te sale expresarte o preguntar, como traía Ana, o hablar de lo que te sucede, escribilo. No hay mayor actividad terapéutica que la escritura cuando no podemos expresar y cuando podemos expresar también. Pero es bien importante en este caso, si no te estás animando, escribí lo que te pasa, escribí lo que querés preguntar, escribí acerca del dolor. Por otro lado, hay un ejercicio que sí, es bien válido. ¿Saben qué he hecho yo muchas veces en esto de escribir? El speech al espejo. El poder decir, bueno, empiezo a practicar cómo digo esto, o cómo pregunto esto, o cómo expreso esto. Empezar a decirlo y en voz alta. Esto es una situación, un ejercicio de expresión, no de, ay, estoy haciendo payasadas en el espejo, porque a veces nos da mucha vergüenza, ¿no? Enfrentarnos a nosotros mismos. Ahora que tenemos pantallas todo el tiempo y nos estamos hablando con otro y también viendo a nosotros, capaz que ha cambiado un poco esta perspectiva de la mirada. Sin embargo, es importante poder estar en esa expresión. Y después, preguntá. Preguntá con doble A. Amor y abrazo. Con esa pila AA no falla y podemos empezar a estar mucho más juntos y escuchar el dolor y poner el cuerpo. Eso nos hace una mejor sociedad, más sana y más valiente. Nos reencontramos en el próximo Fix Salud. Les mando un abrazo gigante y como dije antes, gracias por la comunicación, @somosfix, @Carla Lorenzo acá para seguir generando este Fix Salud juntos y juntas. Nos vemos la próxima. Chau, chau.